Sí. Me dicen, por favor, si pueden visualizar el contenido de mi pantalla. Sí, Lick, se ve. Sí, licenciado. Excelente. Muy bien, muy bien. Miren, ¿qué vamos a hacer hoy? Aparte de ver el tema, ¿sí? En base a la guía de estudios, perdón, en base al pensum de estudios del curso de Notarial 4, pues hoy vamos a ver un recap, ¿sí? Vamos a hacer una recapitulación de los temas que hemos visto, para que pues ustedes lo anoten y vayan viendo qué temas les falta, o si pues si algo está de más o les sobra, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué hemos visto hasta el momento, sí? De los temas vistos, empezamos por el martes 9 de septiembre, que fue virtual. Pues vimos los avisos trimestrales, el aviso de cancelación, ¿sí? Aviso trimestral, aviso de cancelación, les mencioné, pues, de que los avisos trimestrales, así como el aviso de cancelación, son muy importantes para los notarios. ¿Por qué? Porque si no nos presentamos en las fechas que les presenté, ¿sí? Pues ustedes pueden ser inhabilitados 10 días posteriores al vencimiento de la última fecha para entregar los avisos, ¿sí? Entonces, hagan sus avisos, ¿sí? No lo dejen en último momento para que se les acumulen. La verdad que, pues, la segunda parte del protocolo va a ser muchísimo menos. No van a ser las 20 escrituras. Bueno, tampoco es muchísimo menos, sino que van a ser 10. Prácticamente la mitad. Pues vamos a agregar los avisos, el índice, etcétera, ¿sí? Entonces, eso todavía no lo vamos a ver, puesto que es de las últimas cosas que uno realiza al terminar, pues, el protocolo. Bueno, avisos trimestrales, aviso de cancelación, su fundamento, artículo 4, numeral 4, artículo 37, inciso C, inciso B, artículo 109, numeral 6, código de notariado. Fueron los fundamentos que vimos ese día, ¿sí? Jueves 11 de septiembre, pues no hubieron clases. Martes 16 de septiembre, presencial, pues vimos el testamento común abierto. Les presenté un ejemplo de la plica, si no mal recuerdo, artículo 954 del Código Civil, y pues los pagos de impuestos, ya que es una tarifa específica cuando se trata de un testamento común abierto. Si ustedes gustan, le pueden tomar una foto, ¿sí? Lo voy a hacer ahorita así porque la verdad que a mí se me olvida a la hora del examen, que me dicen, no, usted no lo vio, no lo dio, perdón, no lo dio, no lo dijo. Entonces aquí ya está mi seguro de lo que voy a examinarlos y lo que vamos a ver en el protocolo, en el resto del protocolo. Bueno, jueves 18 de septiembre, pues era presencial, pero por cuestiones ahí en la universidad se volvió virtual. Y pues vimos de la forma en las disposiciones de última voluntad, ¿sí? Y las capitulaciones matrimoniales. Vimos estos fundamentos, artículo 954 al 992 del Código Civil. Y pues, notariado, las capitulaciones matrimoniales, y pues vimos, dejamos también ahí una escritura para cierta fecha que más adelante vamos a ver. Bueno, martes 23 de septiembre, ¿sí? De esta semana, pues vimos lo que es la liquidación del patrimonio conyugal. Estuvimos hablando del tema. Aquí están los artículos clave, ¿sí? ¿Sí? Énfasis en clave, que los estudien, los lean, que los comprendan. Bueno, artículo 37, 109 del Código Notariado, también lo vimos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las escrituras que hemos visto hasta el momento? ¿Sí? Bueno, pues tenemos la escritura número 21, de fecha 1 de julio de 2025, que es un testamento común abierto. Ustedes tienen en su cuaderno anotado, pues, las escrituras que llevamos. Yo estaba viendo el mío, por eso les pregunté el martes pasado. Pues son las mismas fechas, ¿verdad? No sé si me escuchan o no lo escucho. Sí se le escucha, licenciado. Sí le escuchamos.
Démosle. Ok, súper. Bueno, testamento común abierto, escritura número 21, de fecha 1 de julio de 2025, capitulaciones matrimoniales, la escritura número 22, de fecha 15 de julio de 2025, liquidación del patrimonio conyugal, escritura número 23, de fecha 30 de julio de 2025. Aspectos importantes. Miren, yo aquí les comenté pues de que solo les iba a proporcionar la fecha de la escritura. Y aquí todavía le estoy agregando todavía el número de orden, pero es una cuestión que ustedes deberían de manejar. Tómenle foto, si gustan, ¿sí? No olvidar realizar los avisos correspondientes dependiendo de la fecha en que lleguemos al protocolo de práctica, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, yo a partir de ahora, ¿sí? Ya no les voy a mencionar a ustedes. Hagan el aviso del trimestre 3 o el aviso del trimestre número 4 o el aviso de cancelación. Realmente es algo que se aprende con la práctica y pues ustedes en ese protocolo de práctica pues todavía vamos a ver un par de escrituras durante los últimos pues 3 trimestres que quedan del año, puesto que la primera parte del protocolo solo abarca el primer trimestre. Entonces, quedan ustedes advertidos de realizar sus avisos. Asimismo, los avisos de cancelación, si fuésemos a cancelar una escritura. ¿Sí? Bueno, realizar los testimonios y testimonios especiales de las escrituras. Importante, siempre detallar en las razones los montos a pagar, firmar, foliar, sellar, timbrar y utilizar de forma correcta los timbres de los testimonios. Sí, de ahora en adelante ya no voy a permitir que entreguen trabajos sin que estén foliados, firmados y sellados, bueno, timbrados, y que inutilicen los timbres de manera inadecuada. Bueno, cuando yo les comento siempre detallar en la razón de los montos, realmente en la práctica no es necesario, pero para fines educativos necesito que lo hagan. Parece que tenemos una mano levantada. José Huarcas Lares. Sí, licenciado, yo tengo una duda sobre los avisos. Es sobre todas las escrituras que hemos hecho, o sea, que las 20 más las 10 que nos va a dar, o sea, es sobre todo. O solo de las 10. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene esta misma duda? Bueno, yo tengo entendido que solo la que nos falta ahorita, las 10 que estamos iniciando, licenciado. Vamos a explicar rapidísimo lo que son los avisos, ¿sí? El notario tiene la obligación de, al finalizar cada trimestre del año, rapidito, el trimestre tiene 4 trimestres. Enero, febrero, marzo, primer trimestre, abril, mayo, junio, segundo trimestre, así de 3 en 3 hasta llegar a diciembre, ¿sí? Como notario, en el artículo 37 tenemos la obligación de presentar este aviso, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, bueno, lo que estamos viendo, nosotros realizamos 20 escrituras. Este año en nuestro protocolo ficticio de práctica, nosotros vamos a presentar un aviso trimestral fundamentado en el artículo 37, inciso A, si no mal recuerdo, pues mencionando que la última escritura que realizamos fue la número 20 de fecha 29 de marzo. El segundo trimestre, por razones didácticas, yo les dije que no había ninguna escritura. Entonces, ustedes tienen que presentar al final del protocolo de práctica el segundo aviso trimestral, que por cuestiones obvias, ¿qué va a contener? 0 instrumentos. Va, súper. Excelente, gracias, Lili. Bueno, el tercer trimestre, si nosotros solo realizamos 3 escrituras, que vamos a colocar en el tercer aviso trimestral, que la última escritura que autoricé, por ejemplo, si fuésemos a llegar a la número 25, que la última escritura que realicé en el tercer trimestre del año 2025 fue la escritura número 23 de fecha tal, ¿sí? Esos son los avisos trimestrales. Al finalizar el año, pues vamos a presentar al finalizar el año y tal vez como por 5 de febrero, si no me recuerdo,
vamos a presentar el cuarto aviso trimestral, ¿sí? Y si hubiesen avisos de cancelación, es un tema que ya vimos. Entonces, no sé si tiene alguna otra duda aquí el compañero que preguntó. No, licenciado, gracias. Ok, Dora, rápido. Buenas noches, licenciado y compañeros. Buenas Solo noches. me surge la duda. En los avisos trimestrales únicamente se pone la última escritura que se autorizó, licenciado. Le pregunto porque en mi protocolo el año pasado de la clínica, pues nosotros poníamos todos, entonces tengo esa duda. Bueno, leamos rapidito lo que establece el artículo 37. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deberán cumplir las siguientes obligaciones. Inciso A, remitir al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel, dar aviso, inciso B, dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante de los instrumentos públicos cancelados. Y el aviso C. Perdonen. Es el artículo 37, inciso C. Remitir un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia, en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario en papel sellado de menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado, cancelado o en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda. Bueno, ahí está el fundamento de la respuesta. Perdonen ahí que leí los 3 artículos. Ahora en relación a la plica está en el segundo párrafo de la literal A. Cuando se trata de testamentos o donaciones por causa de muerte. Ok, súper, gracias, Lidia. Bueno, por eso es importante siempre que ustedes tengan ahí la lectura para... Miren, lo de los avisos es sencillo, lo único complicado es que se le pase a uno el tiempo, entonces siempre tienen que llevar un control, por eso es que yo les estoy diciendo a ustedes, hoy les toca dar el aviso, ustedes no van a desarrollar esa obligación o ese sentido de responsabilidad. Bueno. Entonces, estas son las escrituras hasta el momento. El tema de hoy, en base al pensum de estudios de Derecho Notarial 4, pues es la forma notarial en los negocios relativos al uso. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que resulta ser bastante extenso y pues para serles sincero es de los temas que más he realizado, arrendamientos, puesto que conozco varios dueños de inmuebles. También se puede dar el arrendamiento no solo con inmuebles, sino con vehículos, que es un bien mueble. Sí, ustedes pueden arrendar, bueno, todo lo que la ley no les prohíba. Viene casas, terrenos, carros, etcétera. Y bueno, pues vamos a ver lo que establece pues los artículos 1880 a 1941 del Código Civil. Sí, y pues tenemos una definición del arrendamiento, que es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por el uso o goce de un precio determinado. La definición la encontramos en el 1880. ¿Sí? Pues tenemos 2 clases de arrendamientos. ¿Sí? El arrendamiento urbano, que es un contrato por el cual una persona cede a otra, ¿sí? De un inmueble pues situado en una zona urbana, y rústico, cuando pues se está arrendando un inmueble destinado a labores agrícolas, ganaderas o forestales a cambio de una renta. Entonces, pues, dada la definición, y creo que aquí hay muchas personas que, bueno, quiero pensar, ¿va? No quisiera que se ofendieran por eso, pero me imagino que aquí hay personas que están viviendo en un lugar arrendado, ¿no? Que levanten la mano. O tienen inmuebles arrendados, ellos son los arrendantes.
José Huarcas Lares, muy bien. Imagino que levantó la mano solo para ver que sabe. Bueno. Muy bien. Jennifer, ¿una pregunta? No, licenciado, solo que sí, yo arrendo también. Ah, muy bien. Súper. Bueno, todos tenemos claro los conceptos de arrendatario y arrendador. Arrendante, sí, el arrendatario, pues, bueno, creo que ya lo vieron ustedes en civil, ¿no? De los conceptos. Arrendatario, inquilino, arrendante, dueño. Sí, súper. Sí. Va, excelente. Bueno, pues tenemos la forma de los contratos en el arrendamiento. Sí, aquí tenemos una imagen de una escritura pública y pues es un montón de contratos de arrendamiento en documento privado que he realizado. Y pues el artículo 1574 del Código Civil pues nos da la virtud a nosotros de que podemos realizar contratos por escritura pública o por documento privado. Sí, entonces es cierto, estamos viendo el notarial 4 y aquí todo es protocolo. Debería ser protocolo, pero pues aquí hay algo que podemos nosotros tomar dos caminos hasta cierto punto, ¿sí? Nosotros pues podemos realizar los contratos en documento privado, ¿sí? Tomando en cuenta todo lo que establece el título de arrendamiento en el Código Civil, ¿sí? Pero hay excepciones, ¿sí? Para eso pues vamos a darle lectura al artículo 1125, numeral 6 del Código Civil, ¿sí? Y es que, pues, nosotros tenemos la obligación de realizar los contratos de arrendamiento en escritura pública cuando se conste de arrendamiento o subarrendamiento, cuando lo pida uno de los contratantes y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años o que se haya anticipado la renta por más de 1 año, ¿sí? Artículo 1125, numeral 6 del Código Civil. Entonces, pues, si nosotros realizamos un contrato de arrendamiento por ejemplo, yo realizo los contratos de arrendamiento por 1 año o 2, sin mucho, pero por lo general todos son 1 año, ¿sí? Lo hago en documento privado. Documento privado, pues la redacción está como que ellos lo hubiesen escrito, ¿sí? Y pues al finalizar ellos firman el arrendante y el arrendatario y pues el notario procede a legalizar las firmas en la ciudad de Guatemala. ¿Sí se acuerdan ustedes de cómo es una legalización de firmas, verdad? Si no, hagan el examen, si no se acuerdan. Bueno, Jennifer, Elizabeth. ¿Alguna duda? Quedó la mano levantada. Bueno, vamos a hacer caso omiso. Bueno, clarísimo, ¿eh? ¿Sí? Podemos realizar arrendamientos en documento privado, pues cuando no exceda de 3 años, ni se haya anticipado la renta por más de 1 año. Sí, de la interpretación de estos dos artículos entendemos que la legislación guatemalteca tenemos la libertad de realizar contratos primero en escritura pública o en documento privado. En este caso, el arrendamiento de bienes inmuebles no obliga a los comparecientes a realizar escrituras públicas, a realizar el contrato en escritura pública, sino por situaciones expresas en la ley. Por ejemplo, las que acabo de señalar: arrendamiento, subarrendamiento por más de 3 años y renta anticipada por más de 1 año. Súper. Bueno, siguiente punto. Nosotros tenemos, pues, en la legislación guatemalteca civil que hay bienes inmuebles que no se pueden arrendar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el contrato de arrendamiento por más de 3 años. No podemos arrendar inmuebles por más de 3 años, ni recibir la renta anticipada por más de 1 año de los bienes de los hijos menores de edad, sin autorización judicial. Sí, se entiende clarísimo el ejemplo, que si nosotros pues, le compramos un inmueble a nuestro hijo, bueno, a cada uno con su hijo, y pues queremos arrendarlo por más de 3 años, no podemos, porque él es el dueño, ¿sí? Puede que haya un representante legal, puede ser uno mismo, pero sigue siendo él el dueño. Bueno,
También no se pueden colocar en arrendamiento. El tutor no podrá arrendar por más de 3 años o con anticipo de renta por más de 1 año sin autorización de juez. Artículo 332. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirven estos artículos? ¿Sí? Pues si nosotros vamos a realizar una escritura y viene una de estas dos personas, ya sea el padre del hijo o el tutor del menor de edad, no podemos, si no es con autorización judicial. Bueno, pues empezamos con las características de los contratos de arrendamiento. Sí, como les menciono, pues este tema es bastante extenso y yo lo he tenido que leer varias veces porque esto de los contratos siempre le llaman a uno y suceden cosas de que algún inquilino no quiso pagar, de que tuvieron algún conflicto, de que le pegaron bueno, varias historias, ¿verdad? Le pegaron y las a matar. Características de los contratos de arrendamiento. Es consensual, se perfecciona con el consentimiento de ambas partes, no requiere ser solemne a excepciones que establece la ley. Es bilateral, genera derechos y obligaciones para ambas partes, ¿sí? No puede existir un contrato de arrendamiento sin que las dos partes, o 3 o 4, las que sean, pues estén de acuerdo, ¿eh? El que quiere y el que acepta. Es oneroso, ¿sí? No hay contrato de arrendamiento que no implique un precio, pues ese es el objetivo. Es conmutativo, eso quiere decir que alguien usa el bien y el otro paga la renta. Es de tracto sucesivo, sus efectos se prolongan por el tiempo mediante pagos de renta. Es temporal porque tiene un plazo determinado y puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles, como les mencioné. Ustedes pueden hacer un contrato de arrendamiento sobre un vehículo. ¿Sí? Esto me trae a colación, pues, de que nosotros platicamos ¿se recuerdan en los contratos traslativos de dominio? Específicamente con reserva de pacto con reserva de dominio. No sé si se recuerdan de qué se trata eso. ¿Alguien ahí que quiera participar? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda de pacto con reserva de dominio? Bueno, lo vimos, que cuando realizamos un contrato con pacto de reserva de dominio, por ejemplo, y es más común en los vehículos, es que el objetivo es trasladar el bien, ¿sí? La enajenación, y que pues uno tenga el inmueble y el otro pues el pago, ¿verdad? Sí, el objetivo es trasladar el inmueble, ¿sí? Y en este caso pues no se transmite la propiedad del bien, ¿sí? Esa es la característica de los contratos de arrendamiento, que no se transmite la propiedad. Yo me imagino que a estas alturas ninguno de ustedes cree eso que dicen de que a los 10 años, 15 años de estar alquilando un inmueble pasa a ser del arrendatario, ¿sí? Porque eso realmente no pasa. Así como alguien me comentó una vez, un arquitecto me dijo, pero si atropellan a alguien debajo de una pasarela, no hay responsabilidad penal. No, obvio no. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a estas características. Licenciado, a mí me tocó sacar unos inquilinos que me pidieron favor por lo mismo, de que creían que a los 10 años ya se iban a hacer posesión por esa misma idea. No es porque lo hubieran o lo hubieran logrado, pues, sino que para que vieran los demás, ¿verdad? Que no es cierto y que no se puede tampoco. Entonces tuvimos que sacarlos del lugar donde se encontraban ellos alquilando, ¿verdad? Claro. Sí, es algo que sí lo he escuchado un par de veces. El caso del restaurante de Panorama en Chela, el Smiling Serrano nos quiera ahí ampliar ese tema, porque no sé yo a qué se refiere, pero me imagino que va en la misma línea. Sí, va casi que lo mismo. Ellos llevaban un aproximado de 13 años arrendando el lugar, pero
como el 10º año dejaron de pagar porque para ellos ya les correspondía la propiedad. El dueño de la propiedad estaba en Estados Unidos y quien ejercía la representación era el hermano. Entonces, cuando en el 2º año ellos definitivamente no pagan, se empieza un proceso de desalojo y todo el asunto, y por eso es que Panorama, para quienes han ido a Shela y lo conocían, ya no existe porque los desalojaron hace un par de años por esa misma razón. Excelente. Sí, definitivamente, pues los contratos de arrendamiento no tienen como fin transmitir la propiedad, no se pueden enajenar. Bueno, siguiente. Bueno, artículos importantes, ¿sí? Sobre el arrendamiento, ¿sí? Que son objeto de estudio. Y pues yo sé que esto puede resultar un poquito pues, tedioso, sin embargo, pues sucede, ¿sí? Dentro de todas las preguntas que le pueden hacer a uno, tanto el dueño como el inquilino, las dilucidamos en estos artículos. Solo es cuestión de que ustedes los vayan leyendo. Y si hay algunos, pues de que son un poquito confusos o ambiguos, si así lo queremos ver, pero pues para eso estamos el día de hoy. Bueno, artículos importantes sobre el arrendamiento y que pueden ser objeto de estudio, por lo cual yo si fuera ustedes le tomaría una foto. La renta o el precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente. ¿Sí? Como lo vimos, pues la característica del contrato es que sea oneroso. Hay algo a cambio por el uso del bien. Número 2, solo los propietarios que tengan capacidad para contraer derechos y obligaciones y los administradores que tengan autorización podrán arrendar los inmuebles, ¿sí? Consentimiento del cónyuge. Bueno, hemos visto ahí sobre lo que es el patrimonio conyugal, ¿sí? Y pues aquí, nuevamente, expresamente la ley nos establece que sin el consentimiento del cónyuge, nosotros no podemos dar en arrendamiento un inmueble que sea parte del patrimonio conyugal por un plazo mayor a 3 años o un año de renta anticipada. ¿Sí? Entonces, si ustedes, pues, ante su oficina llega una persona solicitándoles que se pongan en arrendamiento una de sus casas que es parte del patrimonio conyugal por un plazo mayor de 3 años, ya es cuestión de ustedes como notarios averiguar a nombre pues, de quién está el inmueble, si la persona está casada, etcétera. Sí, pero como les digo, a mí solo una vez me ha tocado ver que alguien me solicite un contrato mayor a 2 años. Por lo general siempre es 1 año y se renueva de manera voluntaria. Pero pues, artículos importantes. Y pues la interpretación de las cláusulas de los contratos de arrendamiento a favor del arrendatario. Sí, si existen pues cláusulas ambiguas, oscuras, se deben de siempre interpretar a favor del arrendatario. ¿Sí? Bueno, continuidad del contrato de arrendamiento, aunque el arrendante enajene la cosa. ¿Sí? Bueno, vamos a solicitar un poquito de participación para explicar este artículo. Alguien que nos ayude con la lectura de 1894. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jamie. Gracias. El artículo 1894, ¿verdad? Sí. Está bien, Lic. Artículo 1894. Si durante el arrendamiento el arrendador enajena la cosa, el nuevo dueño no podrá negarse a mantener en el uso de ella el arrendatario, mientras no expire el término del contrato. Bueno, excelente. Queda clarísimo ahí el contenido del artículo. No sé si hay alguna duda. Así como estos, pues realmente no es ambiguo ni oscuro y se interpreta rápida la norma. Bueno, artículos importantes. Ahora con uno que pues me gustaría desarrollar, ¿sí? El artículo 1893. Y para tal razón, pues le voy a dar lectura. Uy, no lo encuentro.
Artículo 1893. Ninguna de las partes puede mudar la forma de la cosa arrendada sin consentimiento de la otra. La violación de este precepto da derecho al perjudicado para exigir que la cosa se reponga al estado que guardaba anteriormente o que se rescinda el contrato si la modificación fue de tal importancia que la haga desmerecer para el objeto del arrendamiento. Bueno, como veo que están bastante apagados, vamos a hacer pregunta al azar. Por aquí solo los que están con la cámara encendida. Vamos a ver. Jennifer Elizabeth, ¿quiere participar o se le quedó la mano levantada? Bueno, se salió Jenny. Perdón, licenciado. No, perdón. Perdón, es que estaba bloqueado mi teléfono, pero ahorita trabajo, disculpe hoy. Bueno, vamos a ver. ¿Quién es Kimberly Estefanía Zipa? ¿Qué entiende usted por el artículo 1893? Vamos a hacer una lista de los que no participan. ¿Sí? Bueno, otra vez, ruleta. Brian Mack. ¿Qué entiende usted por el artículo 1893? Buenas noches, licenciado. Comprendo que cuando un bien se da en arrendamiento, ninguna de las partes, digamos las dos personas, puede realizar cambios, comprendo yo, o alteraciones del bien arrendado sin que la otra persona sepa y esté de acuerdo. Caso contrario, el contrato se da por terminado. O la parte perjudicada tiene el derecho, la ley le otorga el derecho de obligar a la otra parte a restablecer o restituir el bien en el estado en el que se encontraba. Excelente. Gracias, Brian Mack. Ahí es marcando su nombre por su participación. Excelente. Bueno, el artículo 1893 establece pues de que el contrato de arrendamiento es un contrato de confianza. Ni el arrendador, propietario, ni el arrendatario inquilino pueden modificar la forma, estructura o condiciones esenciales del bien arrendado sin autorización expresa de la otra parte. El contrato de arrendamiento implica entregar y devolver la cosa en el mismo estado en que fue recibida, salvo el desgaste natural por uso. Si una de las partes modifica la cosa sin consentimiento, la otra puede exigir la reposición, que se devuelva el bien a su estado original, o pues solicitar la rescisión del contrato si la modificación es tan grave que el bien ya no sirve para el fin pactado. Bueno, entonces el artículo 1893 enseña que el arrendamiento es un contrato de confianza y conservación donde el uso del bien no autoriza transformarlo sin permiso por ambas partes. ¿Sí? Un ejemplo pues puede existir y lo podemos aplicar en que nosotros realizamos un contrato de arrendamiento, por ejemplo, de un local, ¿sí? El dueño pues le da al inquilino, por así decirlo, al arrendatario pues el inmueble para tal fin y para eso pues le otorga ciertos metros cuadrados, un baño, ciertos servicios, ¿sí? Que son indispensables para el uso del local. Y pues si el arrendante, que es el dueño, en algún momento pues porque tiene más locales, decide botar una pared, quitar algún servicio, quitar el baño, cortar algo que pues sea tan grave que ya no se puede utilizar el bien, pues tiene estas dos salidas. El arrendatario pues exigir la reposición o solicitar la rescisión del contrato sin prejuicio del arrendatario. Bueno, como les digo, pues son artículos que ustedes les pueden servir porque va a llegar el momento en el cual a ustedes va a llegar pues algún cliente les va a decir que tiene un problema y puede que ustedes también lo tengan, ya sea los que están de arrendante o arrendatarios, ¿sí? De que ustedes tienen ahí el uso del bien y no lo pueden cambiar si no es con consentimiento expreso de ambas partes. Bueno, el artículo 1888, ¿sí? Vamos a ver, alguien que me ayude con la lectura, otra vez al azar porque están dormidos.
Vamos a ver. Entonces están saliendo. Vamos a ver. Jairo Joel Chamalé nos ayuda ahí con la lectura del artículo 1888. ¿Qué entiende él por este artículo o por gusto que los quiera explicar? Jairo Joel. De verdad se están saliendo, ¿eh? Dicho licenciado, empezó a preguntar, sacámonos. Va. Ahí vamos a anotar a... Bueno, Dairin de Los Ángeles, por favor, muy amable. Sí, lo voy a leerle. En los arrendamientos cuya duración se cuenta por años forzosos y voluntarios, estos últimos se convierten en obligatorios si el optante no avisa al otro, con 3 meses de anticipación, que terminará el contrato cuando se acaben los años forzosos. Bueno, ¿y qué tenemos nosotros por esto? Que digamos, si alguien me está alquilando a mí y hacemos un contrato, digamos, por 2 años, pero luego de la nada se va, antes de que acabe el tiempo, antes de que acaben los 2 años y no me avisa, pues puedo hacer uso de ese artículo. No sé si es así, licenciado. Bien, ahí va la idea. Por eso es tan importante, pues, que desarrollemos un poquito más ahí. Como les digo, el arrendamiento resulta ser extenso y es donde más situaciones hay, ¿sí? Existen muchas situaciones, pues, que yo he visto, y a veces apegarnos a la norma no soluciona nada. Pero, pues, para fines de esta clase, los años forzosos del artículo 1888 del Código Civil, pues los años forzosos son los años que el arrendatario debe cumplir sin poder dar por terminado el contrato antes, salvo pues incumplimiento. Poco a poco vamos viendo los incumplimientos que se pueden ir dando, pues. Por ejemplo, acabamos de ver el 1893, ¿sí? Pues si el arrendante cambia la forma, la distribución o algo del inmueble que se está arrendando, pues podemos prescindir del contrato. Pero bueno, los años forzosos son los años que el arrendatario debe cumplir sin poder dar por terminado el contrato antes. Los años voluntarios son aquellos que pueden cumplirse o no, dependiendo de la voluntad de las partes, siempre que uno de ellos lo notifique con anticipación. Y pues vamos a colocar un ejemplo. Después de los 3 años forzosos, el contrato puede continuar año con año voluntariamente. Como les menciono, pues yo realizo los contratos para 1 año de arrendamiento, sería un año forzoso, y pues por lo general lo que sucede es de que los inquilinos deciden seguir pagando, y ahí sí que tácitamente pues uno paga y el otro lo sigue dando en arrendamiento, entonces se extiende el contrato, pero ya no es un año forzoso, sino que es voluntario, porque ambas partes pues hay consentimiento, ¿sí? Hay voluntad de los dos. Bueno, sigamos con el ejemplo. Después de los 3 años forzosos, el contrato puede continuar año con año voluntariamente, ¿sí? Y pues si se quiere rescindir durante ese año voluntario, se debe hacer un aviso con 3 meses de anticipación. Si alguna de las partes quiere terminar el contrato al vencer los años forzosos, debe notificar con 3 meses de anticipación, ¿sí? Si el arrendatario o arrendador no avisa con 3 meses de anticipación, el contrato ya no se entiende como voluntario, sino que se convierte en obligatorio por el año siguiente completo. Esto protege a las partes para que no se interrumpa repetidamente el arrendamiento y tengan seguridad jurídica. ¿Sí? Miren, pues la verdad que yo al realizar contratos de arrendamiento, pues yo también como arrendante, no, nunca he tenido eso de que la gente se quiera ir en los años forzosos, ¿sí? Bueno, no sé si alguna duda con esto de los años forzosos. Nada, bueno, excelente. No me queda claro, perdón. Me confundo. No, ¿qué le confunde?
En sí todo me confunde. No ¿Por qué? entendí, perdón. Es que no entendí. ¿Sí, Kenneth? Vamos a ver, tal vez Kenneth nos puede decir algo ahí. Yo tengo una consulta, Lick, tal vez poner un ejemplo de mi propia persona y tal vez usted, para ver si estoy en lo correcto o no. O sea, por ejemplo, actualmente yo estoy arrendando una casa, pero mi contrato venció en marzo. Ellos no me han pasado contrato para nada. Yo entiendo que pues todas las cláusulas que tenía el contrato ya no son vigentes porque el contrato era por un año. Entonces venció en marzo, ellos no me han renovado contrato. Yo sé que no me cubre nada a mí, pero tampoco me obligan nada a ellos, además de pues, la renta para seguir viviendo aquí. Se lo comento porque, por ejemplo, yo me voy a mudar en octubre porque yo compré casa. Entonces, por ejemplo, a mí, o sea, yo terminaría porque había una cláusula en el contrato, un ejemplo, que si yo me iba antes del año, a mí me quitaban el depósito. Entonces, entiendo que ya esa cláusula, digamos, a ellos o sea, yo no tendría que dejar esos 2,000, sino ellos tendrían que devolvérmelo, porque al vencer el contrato, pues ya ninguna cláusula está vigente. Entonces, no sé si estoy en lo correcto. O sea, si yo cumplí con el año, pero ellos nunca me pasaron un contrato, yo ya no tengo ninguna obligación más allá de pues, pagar para poder seguir viviendo aquí mientras vivo, pero realmente, o sea, obligación como tal no tengo ninguna, porque no hay un contrato vigente. Entiendo yo, no se renueva automáticamente. Sí, excelente, Kenneth. Súper, gracias por la aportación. Bueno, como lo dice él, pues su contrato vencía en marzo, ¿sí? Me imagino que de marzo 2024 a marzo 2025 era obligatorio, o sea, es un año forzoso que él tenía. Entonces, es muy cierto también, por lo general, y yo no he visto contrato que no diga eso, el depósito, pues, de mis propias palabras, les diré que el depósito sirve para cubrir daños que el inmueble sufra o, pues, facturas que se dejen de pagar. Entonces, en este caso, pues, Kenneth, al terminar su año forzoso, porque es obligatorio que el año, y si no lo cumple, pues, ¿cuál será la multa? Que él no le van a dar su depósito, ¿sí? Es algo que sucede muy común. Entonces, Kenneth, al terminar su año, pues esos 2,000 quetzales, si él, pues no, ¿qué les puedo decir? Destruyó cosas del inmueble, pues, no sé, se me ocurre ahorita, rayó las paredes, destruyó alguna puerta o algo, pues se le va a retribuir íntegro su depósito. Y pues ahorita Kenneth está en un contrato de arrendamiento voluntario, puesto que el anterior ya no está vigente, ¿sí? Entonces, ahora él pues puede rescindir del contrato y ya le dan pues su depósito. Él solo tiene que avisar 3 meses con anticipación y excelente. No sé, tal vez ahí con el ejemplo más práctico de Kenneth, ya le quedó un poquito más claro a Lidia. Año voluntario, terminó el contrato. Excelente, muy amable, gracias. Gracias, compañero. Bueno, y felicidades ahí por la casa nueva, Kenneth. Bueno, vamos con un subtema, el subarrendamiento, ¿sí? ¿Qué es el subarrendamiento? El subarrendamiento sucede cuando el arrendatario, ¿sí?, el inquilino, en la calidad de poseedor, puesto que él pues, tiene el inmueble, el vehículo, decide arrendar el bien que está arrendando, siempre y cuando no exista cláusula expresa que le niegue al arrendatario subarrendar. Miren, por ejemplo, yo en los contratos de arrendamiento que realizo, siempre le coloco una cláusula donde el inquilino arrendatario no puede pues, subarrendar el inmueble bajo ninguna causa. ¿Sí? Entonces ustedes también lo pueden colocar en sus contratos. Y por eso es muy importante leer. Bueno, pero la prohibición, utilizar la cosa en otros términos, ni para usos que los estipulados en el primer contrato, ¿sí? Entonces, si ustedes no colocan la cláusula de su arrendamiento que no se puede arrendar, pues el arrendatario lo puede subarrendar y pues puede, pero tiene esa limitación, solamente pues puede utilizarlo para esos fines. Por ejemplo, si ustedes van a arrendar una casa, lo único que se puede hacer en una casa es pues vivir en ella. Él no lo puede arrendar para que sea una fábrica, no se puede. Y pues viceversa, ustedes pues
hace un contrato de arrendamiento para que lo utilicen como fábrica y lo quieren subarrendar para vivienda. Bueno, vencido el plazo del primer arrendamiento, el subarrendamiento queda sin efecto, aunque el plazo del subarrendamiento no hubiera vencido, salvo el derecho del subarrendador para exigir al arrendatario la indemnización correspondiente. ¿Sí? Bueno, ¿qué entendemos por eso? Vamos a ver, vamos a ponerlo más como un ejemplo para ver si lo entendemos. Sí, como les digo, hay tantas situaciones que se pueden dar en el arrendamiento y estamos viendo el subarrendamiento. Entonces vamos a ver, si Lidia pues decide, Lidia me dijo que tenía en arrendamiento un inmueble, ¿no? No, usted está arrendando. No la escucho, no está hablando. No, de los compañeros que dijeron que estaban arrendando, no fui yo, licenciado. Solo dije que en algún momento se habían sacado ciertos inquilinos, pero no eran míos. Ok. Bueno. Bueno, sencillo, chicos. Aquí lo que sucede es de que, pues, si nosotros estamos arrendando un inmueble y el arrendatario lo arrienda y, pues, nosotros damos por terminado el contrato del arrendatario, ¿sí? O sea, la segunda persona en este caso, ¿sí? Y él lo arrendó a una tercera, ¿sí? Aunque él tenga un contrato vigente del subarrendamiento, se da por terminado el subarrendamiento porque se da por terminado el primer arrendamiento. Bueno, anótenlo porque eso para mí es importantísimo, ¿eh? ¿Sí? Yo he visto que esto lo realizan en la práctica cuando... ¿Sí, Kenneth? Solo tengo una consulta respecto a eso, Ali. Por ejemplo, uno puede llegar a tener apoyo de la PNC en caso de que el que subarrenda no quiera salir. Por ejemplo, yo estoy arrendando, lo subarrendé, yo sí me retiro porque me sacaron, pero el subarrendante no quiere salir de ahí. Hay manera de, o sea, siempre he tenido esa duda, hay apoyo de parte, o sea, yo puedo ir a la PNC, solicitar apoyo para poder desalojarlos, o cómo puedo yo hacer que ellos salgan, pues, porque muchas veces no quieren hacerlo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, tal vez no tiene mucho que ver, pero sí, en una parte. O sea, por ejemplo, mi suegra tenía su casa, ella arrendaba la casa, porque digamos que ella era la arrendante, podríamos decirlo así, aunque era suya, le arrendaba la casa a alguien más, ella salió porque la vendió, pero al que se la arrendaba no quería salir. Entonces, casi que se le tuvo que pagar a ellos para que salieran de la casa. Entonces, mi pregunta es, ¿hay manera o había manera de no darles dinero, un ejemplo, y sacarlos de ahí? Porque entiendo que sí es como que conlleva más cosas, como dice el compañero que están escribiendo, pero, o sea, ¿hay manera de hacerlo, por ejemplo, pedir apoyo de la PNC o algo así? ¿Hacerlo de una manera más rápida? Bueno, miren, una cosa, pues, claro que es lo que establece la ley. Y otra, pues, lo que se ha visto como tal en la práctica. Miren, yo le voy a relatar ahorita que menciona Kenneth. Hace como 4 o 5 años, mi papá tenía en arrendamiento, pues, un inmueble en zona 21, justo Rufino Barrios, y los inquilinos dejaron de pagar. ¿Qué puede hacer uno, no? ¿Sí? Uno no les puede cortar el agua, la luz, que es un derecho que está en la Constitución. ¿Sí? Bueno, solo lo traigo a colación porque mi papá desesperado vino y pues llamamos a la PNC, por ahí tengo las fotos. Llamamos a la PNC, una historia algo curiosa, la vamos a contar y si nos pasamos de tiempo nos detenemos hasta ahí. La cosa es de que llamamos a la PNC, llegó el montón de policías, ¿verdad? Miren, si es que estas personas están en mi inmueble y él con la escritura, ¿verdad? El primer testimonio de la escritura, que está a nombre de mi papá. Y no quieren desalojar, ellos no tienen sustento legal porque ni contrato de arrendamiento hayan hecho, ¿verdad?
llegó a la PNC y un tipo así, bueno, creo que el chisme estaba de que una señora tenía un hijo con un señor y luego se embarazó de un marero o algo así, cosas que pasan, ¿va? La cosa es que como estaba embarazada y tenía hijos menores de edad, llegó a la PNC y se asustaron. Ya no quisieron entrar, porque si ustedes se meten con una mujer, ¡ja! Ya no salimos del papel de poquito de la cátedra, pero si ustedes se meten con una mujer y peor si tiene hijos, hay menores de edad, y peor si está embarazada. No, hombre, no. Bueno, para concluir la historia, es de que no se pudo hacer nada, porque los policías no se iban a meter a esos cuentazos, ¿verdad? A que los denunciara la mujer o algo, porque ya hasta le habían colocado una denuncia a mi papá. Sí, se voltea la tortilla, sí, la verdad es que sí. Cuando solo es de hombres, pues ni modo no entra. Y bueno, pues a la fuerza, no debería decirles, pero es más fácil cuando hay mujeres menores de edad, niños, y peor si son mujeres, niñas menores de edad y embarazadas, ni mirarlas, porque sí se vuelve un problema. Bueno, la cosa es que estuvimos monitoreando el inmueble día tras día, y hubo un día que salieron y nosotros ingresamos con la llave y soldamos la puerta, y ya no le dimos ingreso, sacamos sus cosas y solución, ahí está la solución. Pues, entonces, ¿y qué tenían ellos? Nada, porque no tenían contrato de arrendamiento, nada. Igual ellos ya habían dejado el inmueble. Sí, o sea, eso es lo que sucede como tal en la práctica, y les comparto pues una experiencia de las cosas que suceden. Miren, en esta ocasión fue gracioso, sí, porque entramos un día que ellos no estaban, sacamos sus cosas en la calle, como que fuera Estados Unidos, en la calle. Y qué orden de juez ni nada, porque la orden de juez lleva meses, y la gente lo que hace, como ellos no gastan nada, es uno que gasta para sacarlos. Sí, es uno que gasta para sacarlos. Entonces, siempre hay como estrategias, ¿sí? Y cuando no hay contrato de arrendamiento, no está vigente, pues estos métodos al final sirven, ¿verdad? Les comparto, pues hay una pequeña experiencia. No sé si su inspector Omer, Dirección General, quiere aportar algo, que dice que se toma la denuncia y no hace nada. O nada. ¿Qué tal, y buenas noches? Buenas noches. Ahí tomé la cuenta del trabajo para recibir clases por tema de redes. Pues sí, precisamente todos esos casos son casos de juzgado, pues bien largos a la larga, porque precisamente se voltea la situación cuando hay mujeres embarazadas, menores de edad, y sobre todo ya han habido conflictos anteriores, porque resulta que las personas que no se quieren salir de los inmuebles, pues se asesoran más todavía que el propietario, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, pues se tiene que buscar la forma de hacerlos llegar a un acuerdo para dejar el inmueble. En su mayoría de casos aquí en el área de la ciudad es muy recurrente esa situación. Ellos piden algo a cambio para poderse salir, porque saben de que el proceso es bien tardado. Entonces, Claro, es la orden de lanzamiento en la cual es ordenada por medio del juez, ¿no? Ahí donde entonces, incluso había una mala práctica antes, pero poco a poco se ha ido mejorando los protocolos y los procesos de actuación, porque se veía antes que los mismos policías sacaban los bienes, muebles, por decirlo así, pero eso ya no es trabajo de los policías. Es en todo caso también los mismos escenarios que se han dado en los desalojos, cuando anteriormente se veía a los efectivos policiales prácticamente desarmar los ranchos improvisados, ¿verdad? Pero hoy por hoy ya no es eso permitido, ya tienen que estar todas las partes, desde el escenario pequeño de un inmueble hasta un
desalojo ya de una finca y todo eso, ya tiene que estar PDH, PGN y lo triste del caso es de que el juez como autoridad superior lo que hace es poner en conflicto a todas las partes y él nunca se presentaba. Pero son casos bien interesantes ahí cuando se puede hacer algún aporte en ese ámbito, con todo gusto, Lick. Ya tenemos algunas experiencias compradas a la orden, Sí, Lick, disculpe. muchísimas gracias, Homer. Sí, miren, la verdad que al menos desde lo que yo he visto, meterse a pelear con mujeres embarazadas y niños, no, mejor mejor buscar otra estrategia. Y sí, es cierto, también he estado en un desalojo que sucedió en Huehue. Ahí sí, el proceso vale la pena pagar y esperar. Sí, el proceso, por ejemplo, como mencionaba aquí el estimado Homer, o recuerdo yo que fue en Huehuetenango y unas fincas que valen millones y había, puchica, parecía pueblo eso de champas y todo. Ahí sí vale la pena pagar todo el proceso, un abogado, pero un inmueble donde se arrienda por 1.500, 2.000, está difícil para el arrendante. Sí, Luz Helena del Carmen, ¿nos quiere compartir algo? Sí, licenciada, que no solo con mujeres y niños, sino que con ancianitos también. A nosotros nos pasó que hasta era un montón de gente joven, pero había una ancianita enferma y no se pudo hacer nada hasta que ella falleció. Se pudo actuar. Mientras ella estaba viva y enfermita, no se pudo hacer nada. Sí. Recuerdo yo que en maestría de Derecho Humanos están estos grupos vulnerables, los cuales son las mujeres, los menores de edad, los ancianos, las personas con discapacidad, y todas esas personas hay que tener mucho cuidado porque pues, la ley los contempla un poco más, aunque el derecho es igual para todos. Bueno, ahí agradezco a los que están haciendo sus aportaciones en el grupo. Me alegra que pues, estén ahí al tanto del tema. Bueno, pues el subarrendamiento. Quedó claro la caducidad del primer arrendamiento y por consecuente, pues el segundo arrendamiento, o sea, el subarrendamiento, queda sin efecto, salvo el derecho del subarrendador, es decir, el inquilino para exigir al arrendatario, el inquilino, la indemnización correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, pues lo que hablamos con Kenneth, de que si existe por ahí un depósito, bueno, pues ahí sí que por causas externas al subarrendador, subarrendatario, se dio por terminado. Cosas que pueden pasar, claro que sí. Bueno, obligaciones y derechos del arrendador, dígase el dueño, artículos 1897 al 1902. Bueno, pues la obligación más obvia, obligado a entregar la cosa al momento de recibir el pago por el uso. ¿Sí? Las obligaciones, pues las podemos ver contempladas en el artículo... No lo coloqué. 1901, ¿sí? Pues las obligaciones del arrendador, dígase el dueño, al momento de celebrarse el contrato, indicar si el bien tiene vicios ocultos, limitaciones y gravámenes. Sí, cuando nosotros veamos, porque imagino que lo van a pues, ver de alguna minuta, cuando yo les solicite la escritura pública, pues vemos que el dueño indica que no existen vicios ocultos, limitaciones y gravámenes sobre el bien. Mantener al arrendatario en el goce pacífico de la cosa durante el arrendamiento es una bonita forma de decir no me estén. Y pues número 3, a no estorbar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a no ser por causas urgentes, ¿sí? Bueno, número 4, conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo reparaciones. Pues ahí vemos una pequeña relación a lo que vimos en el contrato de confianza. Número 5, defender el uso de la cosa frente a terceros o quienes quieran ejercer un derecho sobre ellas. ¿Sí?
a pagar los impuestos fiscales y municipales que gravitan sobre la cosa. Bueno, aquí esto resulta ser muy importante. ¿Por qué? Porque y pues el artículo 1901, obligaciones del arrendador. Si ustedes pues colocan en arrendamiento un inmueble, dígase ustedes son los dueños, ustedes están obligados a pagar el UCI, otras cuestiones. Hay contratos de arrendamiento donde el uso del agua, electricidad, lo paga como tal el dueño. Hay otras donde pues se lo traslada al arrendatario, pero pues está tácito esto, es expreso esto de que los impuestos fiscales y municipales sí los debe pagar el dueño. Otro ejemplo que también he visto yo mucho es de que, por ejemplo, hubo un tiempo pues, de que se arrendaban Ubers, yo, y lo que sí pagaba yo era pues el mantenimiento del servicio de los vehículos y pues la calcomanía del año pues, en que estaban los vehículos. Sí, entonces son obligaciones del dueño, dígase el arrendador. Bueno, obligaciones especiales del arrendador. Bueno, vamos a darle lectura al 1898. Por favor, alguien que quiera ahí colaborar. Veamos, ya se aburrieron. Madeline. 1898. El arrendador que de buena fe da en arrendamiento cosa ajena se libra de responsabilidad si presenta otra de iguales o mejores condiciones al arrendatario, aunque no la acepte. Ok, súper excelente. Bueno, ¿qué podemos entender por esto? Lo vamos a desglosar ahorita. Vamos a colocar un supuesto de hecho. Puede darse que alguien arriende un bien que no es suyo. Ejemplo, un terreno, una casa, creyendo de buena fe que tenía derecho a hacerlo. Miren, es increíble cómo el Código Civil establece cosas que luego pasan. Al descubrirse que no es propietario o no tenía facultad para arrendar, el contrato podría verse afectado. Pues, ¿qué es la solución que nos da este artículo? El arrendador de buena fe, o sea, que él pues, no lo hizo a sabiendas de que no era suyo, queda liberado de responsabilidad si ofrece al arrendatario, inquilino, otro bien igual o mejor en condiciones semejantes al arrendado. Esto aplica aunque el arrendatario no lo acepte. ¿Sí? También eso puede ser una buena asesoría que ustedes le den a un cliente cuando se trate de contratos de arrendamiento. Bueno, para tal fin vamos a ver un ejemplo práctico. Una persona arrienda una bodega, ¿sí? Creyendo que era de su propiedad, pero luego se demuestra que pertenece a un tercero. Se puede pasar, imagínense a alguien en un subarrendamiento, parece que ya alguien más se lo había arrendado. Bueno, pues eso ya es, pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Pero alguien le arrienda una bodega a otro pensando que era suyo y que si había un tercero a quien sí le pertenece. Para no quedar responsable frente al arrendatario, el arrendador ofrece otra bodega del mismo tamaño o más grande en condiciones iguales o mejores, aunque el arrendatario inquilino diga no lo quiero. El arrendador ya no es responsable por daños ni por incumplimiento porque cumplió con la ley al presentar la alternativa. Bueno, entonces, ahí está. Ese es un ejemplo. Ustedes pues lo pueden utilizar en sus asesorías. Hoy pues ya aprendieron algo nuevo, ¿sí? Mira, esta casa no era mía, pero pues, yo te ofrezco otra porque yo pensé que era mía, pero ¿qué si por X o Y razón no resulta que no es mía? Pues mira, te doy esta otra casa y es más grande, tiene otra habitación, otro baño. No la quiero. Bueno, pero igual no puedes demandar porque yo estoy cumpliendo con lo establecido en el artículo 1898, ¿sí? Pues dependiendo de ustedes qué parte, si el agraviado o el sindicado, se asesore con ustedes. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. ¿Nadota? Se ríe, madre. Gracias.
Va, excelente. Bueno, obligaciones especiales del arrendador, o sea, dueño. Número 2, también me parece a mí pues curioso, ¿sí? Para tal fin le vamos a dar lectura al 1902 del Código Civil, ¿sí? Vamos a ver, ¿alguien al azar o nada? Vamos a hacer la lista de los que están conectados y no participan. No, Brian Mac ya participó. Miren, Vivian Marilú Pérez, no he visto que participe, y hoy con ánimos de participación nos va a dar lectura y su interpretación del artículo. Artículo 1902. Si el arrendador no hiciere las reparaciones que sean necesarias para impedir la destrucción o deterioro de la cosa, después de ser avisado de la urgencia de su realización, quedará a elección del arrendatario rescindir el arrendamiento o solicitar autorización judicial para hacerlas por su cuenta. El juez, con conocimiento de causa, fijará la cantidad máxima que el arrendatario podrá gastar y la parte de alquileres o rentas que deberá aplicarse al pago. Bueno, excelente, Vivian. Vamos a apagar un poquito los micrófonos. Bueno, Vivian, ¿y qué entendió usted ahí por este artículo? Esto es un problema recurrente que sucede mucho y nosotros como notarios lo vamos a ver. Yo creo que hay personas que dicen, wow, yo tenía eso, de los que están pues como inclinos. Pucha, que puedo hacer eso. Sí, ¿qué entendió usted por eso, Vivian? Vamos a silenciar. Lo silenciamos. ¿Vivian? O sea que 5, 4, 3, 2. No, mentira. Pero eso es un problema recurrente. Gracias, Vivian. Gracias. Vamos a ver. Esto es un problema recurrente. Miren, pues, ¿qué leímos en los artículos anteriores? ¿Qué obligaciones tiene pues, el dueño para reparar la cosa? ¿Sí? Y cuando no lo quiere hacer, pues tenemos un artículo que nos ayuda para esclarecer esta duda. Vamos a leerlo. Sí, pues la regla general es que el artículo 1902 del Código Civil, el arrendador tiene la obligación de mantener el bien en condiciones de uso. Es decir, que si yo arrendo un inmueble para vivienda, tengo que poder vivir ahí cómodo, ¿sí? O al menos pues en lo que se estipuló. Si se necesitan reparaciones urgentes, por ejemplo, ahorita en época de lluvia, sucede, ¿verdad? De que le puede hacer un hoyo a la lámina, se oxidó, la verdad alguien colocó mal el clavo en las canaletas de la lámina y por eso hay una gran fuga. Entonces son reparaciones urgentes porque se está pues deteriorando el inmueble. Para evitar que el inmueble se destruya o deteriore, el arrendador debe hacerlas. El arrendatario debe avisar de la necesidad de la reparación. Si el arrendador, dueño, no cumple, el arrendatario tiene dos opciones: rescindir el contrato, puede darlo por terminado, a no garantizarse el uso adecuado del bien. Pues también tiene otra salida, que es solicitar autorización judicial para hacer las reparaciones. El arrendatario pide al juez permiso para hacerlas él mismo. Pues, ¿cuál es el rol del juez que establece este artículo? El juez analiza la situación con conocimiento de causa, o sea, ustedes deben de presentarle al juez fotos, videos de que pues, el inmueble que ustedes están arrendando a Pedrito se les está inundando por X o Y razón, de la lámina, una tubería que explotó y que no pueden ustedes arreglarla y no saben si el dueño les va a pagar. Fija la cantidad máxima que el arrendatario puede gastar en reparaciones, la parte de la renta que se aplicará al pago de esas reparaciones, es decir, se descuenta del alquiler o lo invertido en reparaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de este artículo? Proteger al arrendatario frente a la negligencia del arrendador, dueño. Mantener el bien útil y seguro. Lo coloqué muy redundante.
equilibrar las obligaciones, que el arrendatario no quede desprotegido, ¿sí? Pero tampoco pueda gastar arbitrariamente, ya que el juez controla el monto. Miren, pues en la práctica, como tal, alguien tiene este problema, por ejemplo, de lo de la lámina, y nada, o sea, a que el dueño resuelva o algo, primero lo resuelve el inquilino y luego le pasa las facturas, ¿sí? Imagínense que se les explotó no sé, alguna tubería y tienen que avisar al juez y que él fije un monto con lo ocupado que están. No, pues realmente en la práctica suceden otras cosas, ¿sí? Pues una solución que ustedes pueden dar, pero pues, ya nos determina este artículo que es obligación del dueño, pues hacer las reparaciones correspondientes. Me imagino que pues si ya es una suma extraordinaria, muy alta, pues ya se puede recurrir al juez. Por ejemplo, en arrendamiento de un edificio, un centro comercial, ya valdría la pena recurrir al juez. Bueno, miren, son las 8 horas, las 20 horas con 24 minutos. Pues yo creo que ya ha sido un tiempo prudencial, como les digo, pues el tema del arrendamiento, miren, es sumamente extenso y se pueden dar muchas ocasiones que les van a servir. Miren, yo por lo general, a mí, arrendamientos, yo he visto varios. Entonces, al menos de eso puedo hablar bastante. Hasta podemos hablar ahí de cuestiones que pasan como tal en la práctica. Sí, pues todo como en el derecho depende, ¿verdad? Depende si van a pagar para hacer las cosas. Si no, no. Bueno, entonces, hasta el momento, para no colocarnos en otro tema, ¿quedó claro esto? Sí. Sí, licenciado.